buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los moderadores, a Isidro, a Cristina y a Susana por haberme invitado para dar esta sesión hoy. Yo me llamo Reyes y formo parte del Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Y como veis, hemos titulado la charla "La utilidad diagnóstica del FISH en el diagnóstico de los sarcomas". Hay algo un poquito más allá de la NGS. La siguiente diapositiva es el guión que vamos a seguir durante la charla. Vamos a hablar de unos aspectos generales del FISH, de las bases de la metodología, de los tipos de sondas y un segundo bloque en el que vamos a ver casos prácticos de las diferentes utilidades del FISH en sarcoma. Empezando por los aspectos generales. Bueno, a mí me gusta siempre poner esta imagen del cariotipo de bandas G, porque bueno, la técnica FISH es una técnica citogenética molecular que surgió a principios de los años 80 y un poco en evolución, ¿no?, a las limitaciones que presentaba este cariotipo de bandas G. Entonces, el FISH lo que nos permitía era detectar alteraciones cromosómicas, numéricas o estructurales de genes o protooncogenes supresores de tumores, por lo cual podíamos afinar un poquito más. Es una técnica que tiene mayor sensibilidad y especificidad y además no requería, como pasaba con el bandeado G, de un cultivo celular. En esta figura se esquematiza lo que sería el proceso del FISH. El proceso del FISH se basa básicamente en la utilización de una sonda. Esta sonda puede ser variable de tamaño y es un fragmento de ADN que va a estar marcado con un fluorocromo, de manera que cuando nosotros, por un proceso de desnaturalización previo, se abre la doble cadena, esta sonda va a buscar su secuencia complementaria, se va a pegar y durante el proceso de hibridación se va a quedar hibridando en función del tipo de sonda, puede estar más o menos tiempo, y finalmente será visualizada con un microscopio de fluorescencia. Un poquito. Siguiente, Isidro. En cuanto a las bases de la metodología del FISH, cabe mencionar que el FISH se puede realizar en diferentes tipos de muestras. El primer caso serían metafases de células cultivadas, por lo tanto, en el caso que nos aplican sarcomas, podríamos hacerlo sobre tejido fresco, que no suele ser lo habitual. Se puede utilizar también en núcleos de células no cultivadas, como por ejemplo en las citologías, y lo más frecuente es el tejido embebido y fijado en parafinas o bloques celulares. En esta figura se esquematiza, digamos, los procesos más importantes de lo que sería el FISH. Consiste en tres procesos. Uno es la preparación de la muestra, el otro la hibridación y el lavado posthibridación y finalmente la visualización. En el caso de la preparación de la muestra, como veis, en función del tipo de muestra que se utilice o sobre el que se vaya a hacer el FISH, va a necesitar un procesado. Basándome sobre todo en la parte de la parafina, decir que lo importante en este proceso es desparafinar completamente la muestra, tanto la parte externa como la que hay intercalada dentro del tejido, y luego se va a someter a un proceso de digestión con una enzima que va a permeabilizar la membrana del núcleo. Posteriormente, el segundo proceso es la hibridación y el lavado posthibridación, que consistirá en elegir la sonda, ponerla sobre el tejido, dejarla hibridando y al día siguiente se lavará para eliminar esos restos de sonda. Y finalmente, el último proceso será la visualización y el análisis con un microscopio de fluorescencia. Me parece importante tener en cuenta cuando estás trabajando con muestras de parafina una serie de consideraciones. La principal, digamos, es en cuanto a la preparación de la muestra por parte del laboratorio de anatomía patológica con respecto a lo que es el grosor del corte, a las condiciones de fijación de la muestra, si la muestra ha sido pretratada previamente, por ejemplo, cuando son muestras de hueso que sufren una decalcificación, o muy importante saber el contenido tumoral que tenemos en ese tejido o en esa muestra que vamos a analizar. Otra consideración muy importante es la digestión de la muestra. En este punto
cabe mencionar que se debería de establecer una serie de tiempos en función del tipo de tumor que se va a estudiar, ¿vale? Porque lo que puede pasar es que si no digerimos suficiente la muestra, la sonda no va a penetrar en el núcleo y por lo tanto no vamos a poder ver esas señales de hibridación. Y por el contrario, si sobredigerimos demasiado una muestra, lo que nos puede pasar es que vamos a digerir también el ADN, con lo cual vamos a perder información. Otra consideración es respecto al lavado de post-hibridación. En este caso, se tiene que lavar a una temperatura determinada. Entonces, si no llegas a esa temperatura, y a un tiempo, evidentemente, si no llegas a esa temperatura determinada, lo que nos pasa es que nos va a quedar unas señales inespecíficas que muchas veces nos pueden cubrir incluso las señales, los núcleos, con lo cual nos va a interferir a la hora de poder interpretar esos resultados. Por último, como consideraciones para lo que sería el procesado de la muestra, que es la visualización y el análisis, hay que tener en cuenta que una vez ya tienes preparada toda la muestra, tienes que añadir una contratinción. Normalmente se utiliza DAPI o DAPI antifade y luego que el microscopio de elección, en este caso es un microscopio de fluorescencia, que va a estar dotado de diferentes objetivos y de los filtros apropiados para ver esos colores o esas señales de hibridación. Reyes, Isidro, perdonadme, ¿podéis intentar de ponerla, como he visto que cambiabas de tema, la presentación en grande porque está en vista de moderador y no sé si Vale. la gente está escribiendo por el chat a ver si se pudiese Vale. cambiar el Sí, formato? como pantalla completa, ¿no? Sí. Creo que como la configuración de visualización arriba está, es que por defecto siempre sale así, por eso que esto es algo común. Sí. Es A ver, dejar de voy a dejar compartir. yo de compartir. Es que como esta pantalla tiene, Si se este puede, ordenador al tiene dos menos lo pantallas. habremos intentado y ya está. Sí, A ver, verse déjame. se ve, solo que, bueno, Pero sí, es verdad que se ve pequeñito. un poquito más, sí. Espera, deja ver. Es que esta pantalla tiene, esta cosa tiene dos. A ver. Ya por eso si se comparte una vez la Compartir. pantalla completa. Aquí lo tengo en pantalla completa ahora. Cuando haces compartir Estoy en pantalla pantalla. completa. No, Claro, pero debe ser por el formato del ordenador, entonces, ¿no, Sí, Isidro? sí, porque a mí Arriba, me sale. prueba a ver si no arriba a la derecha hay una opción que pone vista. Ah, sí. Mira a ver si ahí te da alguna opción de ponerlo un poquito más grande. Es que hay ordenadores que ahora Ah, te sí, hacen. cambiar a pantalla completa. A ver, mm, ahora. A A ver, ver si ahora. así lo conseguimos. A ver. Compartir, a ver si se comparte. Y vamos a ver ahora. Ahora en teoría está en pantalla completa. Perdón. No, debe salir de pantalla completa. Por el chat nos dicen ahora donde dice configuración de visualización y luego cambiar vista moderador presentador. Nos dice Martelena. A ver. Esto es un trabajo en grupo. Vaya, Claro, claro, la idea es que sea un trabajo en equipo. Ahí Para que cuando dan ¿cómo es? compartir, Isidro, cuando das compartir vas a ver en tu pantalla esa, como la vimos ahorita en la presentación. Sí, un Una vez momento. que lo tengas así, arriba el segundo ítem dice configuración de visualización, pero ya una Espera, vez compartida. un momentito. A ver. Ajá. Compartir. ¿Ah? Ya pongo compartir. ¿Y ahora qué hago? Dale a presentación como lo hiciste ahorita. A la copita. Correcto.
Ya le he dado. Ahora le vas a dar donde dice configuración de visualización. Arriba, Un poquito más a la Eh, izquierda, Isidro. a la Arriba, a la izquierda, izquierda. al lado de ah, mostrar barra de vale, tareas. vale. Configuración de... Sí, sí. ¿Y ahora? Correcto. Y ahora cambiar ¿Ahí? vista, esa primera. ¿Ahí? Debería ser ahí. Ahí se ve bastante grande en mi ordenador. No sé si ahora se ve... Ah, pero es que le pusiste pantalla completa. No, vamos a dejar de compartir. Último intento y te lo prometo que lo vamos a lograr. Ah, Dale compartir. ¿Qué te aparece en compartir? espera, voy. Ah, claro, porque tengo la segunda pantalla. A ver. Lo Pero es así como lo tengo... acabas de hacer. Lo que tenemos que ver es tu pantalla tal cual. No. A ver, voy a cerrar el PowerPoint un momento, espera. Cuando le dejas Mm, compartir, le vas a dar solo screen a pantalla. Sí, es lo que estoy haciendo. Ahora, aquí, configuración de Sí, visualización, ¿qué hago? le vas a dar al primer, ese, cambiar entrevista, moderador y presentación. Allí. Vale, le he dado, ¿y ahora? No, Tal. pero es Espera un ahí. Debe momento. ser por el modo que estás Mira, a ver compartiendo. ahora. No, debe ser por No. el modo que estás compartiendo. Eh, Bueno, lo hemos intentado. no No tengo pasa otra, nada. no tengo otra opción, o sea, no, es que Continuamos, no no lo pasa sé. nada. Déjame cerrar el Power, disculpa. Déjame cerrar Es el Power al momento de compartir, Isidro, que le des que compartas la pantalla, no, no solo el PowerPoint, sino la pantalla. un momento. Último intento. Sí, último intento. Reyes, el FIS con esto es facilísimo, ¿no? Comparado con Vaya, esto, vaya, el FIS se hace solo. el FIS se hace solo y se ve solo. Se hace solo, correcto. A ver, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. La pantalla 1, que es la pantalla, a ver, que comparto aquí. ¿Dónde está la presentación? A ver, ahora. A ver ahora. Sigue saliendo igual. Sí. No, pero ahora configuración de visualización, lo mismo allí, Ah, A vale, muy ver, bien. allí, a ver, ahí. ahora. Ahora sí. Ahora sí, Bravo. perfecto. A ver, espera, Muchas sí, gracias. espera, déjeme, gracias, Gracias, Martelena. Déjame poner el puntero De este. nada. Pues bueno, pasamos todo esto que ya os había contado. Vale, aquí. Aquí, vale. La siguiente diapositiva, yo creo que esto ya lo habíamos dicho, que era ya nos íbamos a explicar los diferentes tipos de sondas FIS que existen. Bueno, en cuanto al tipo de sondas, existen 4 tipos de sondas. Bueno, la primera es las sondas centroméricas, lo que van a marcar son los centrómeros de los cromosomas, que son unas regiones alfa y beta satelitares, y lo que nos van a permitir es poder detectar alteraciones en el número, numéricas. El siguiente tipo de sonda son las locus específicas, que son las marcadas en rojo, que lo que van a marcar son regiones concretas y nos van a permitir poder detectar pérdidas o ganancias, pero también alteraciones estructurales. El tercer tipo de sondas son las sondas subteloméricas, que estas marcan los telómeros de los cromosomas, tanto del brazo P como del brazo Q. Se pueden marcar de forma independiente. Nos van a permitir detectar alteraciones estructurales, pero también pérdidas o ganancias de brazos cromosómicos.
y las sondas de pintado cromosómico, que es una batería de sondas que lo que hacen es marcar todo un cromosoma de un color. Esto es muy útil para detectar pequeñitas alteraciones estructurales. Básicamente en oncología utilizamos solo dos tipos de sondas, que son las sondas centroméricas y las sondas locus específicas. Pero además cabe mencionar que se suelen utilizar combinaciones de sondas, bien centroméricas locus específicas, locus específicas, como ahora luego más determinadamente explicaré. Siguiente, Isidro. Siguiente. Vale. Antes de empezar con las combinaciones, me ha parecido oportuno poder explicar cuando decimos alteraciones numéricas o alteraciones estructurales, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues básicamente las alteraciones numéricas hacen referencia a la figura que tenemos en la parte izquierda, lo que se llama deleción o duplicación. Es decir, una pérdida o una ganancia de material. ¿Le puedes dar un clic, Isidro, a la...? Eso es. Entonces, realmente esas alteraciones numéricas lo que nos van a proporcionar es información de copias de más o de menos, de regiones concretas, porciones o cromosomas enteros. Se ve veis una figura que se ve de amplificación en la que se ve sobreaumentada la señal roja. Sin embargo, en la figura de la derecha, lo básico, lo normal es encontrar dos señales de cada color por núcleo porque tenemos células diploides, ¿vale? Entonces, en este caso, vemos que nos falta una señal verde, habría una deleción. En el caso de las alteraciones estructurales, serían el resto de alteraciones como son inversión, traslocación o sustitución. Las más frecuentes son traslocaciones o inversiones y lo que implican es, en el caso son intercambios de material. En el caso de las inversiones, ese intercambio de material de posición se refiere a un cromosoma solo. Sin embargo, en las traslocaciones lo que hay es un intercambio de material, pero entre cromosomas distintos. Os he puesto un ejemplo de lo que sería una traslocación recíproca entre el ENTRAC3 y el ETV6 y cómo se verían esas señales de hibridación sobre los núcleos de las células. Entonces vamos a pasar a hablar ya un poco de forma más específica de lo que son las combinaciones que utilizamos sobre todo para la detección de lo que sería el diagnóstico de sarcoma. Tenemos combinación de sonda centromérica con sonda locus específica o combinaciones de dos sondas locus específicas. Y aquí distinguimos las sondas tipo break apart y las sondas tipo dual fusion. Hablando primero de lo que sería la combinación de centromérica con locus específica, hemos puesto este ejemplo de lo que sería una combinación de un centrómero del cromosoma 12, que estaría marcado en verde, y una región, una locus específica, que incluye, normalmente este tipo de sondas suelen incluir los genes completos, en este caso el CDK4. ¿Cómo interpretaríamos las señales cuando estamos viendo el FIS? Pues bueno, hay dos formas de poder interpretar esas amplificaciones. En el caso de ver, digamos, la amplificación como señales únicas, es decir, vamos a poder contar cuántas hay, ¿no? Que sería en este caso lo que se ve en rojo. Siempre teniendo en cuenta que hay que tener dos sondas verdes que nos van a marcar el centrómero y por lo tanto el número de cromosomas que vamos a tener en ese núcleo. Esto es importante porque a la hora de calcular el ratio vamos a poder hacer un contaje más preciso. Pero muchas veces, como pasa en la figura B, lo que encontramos son agregados, ¿vale? Entonces es muy difícil hacer un contaje exhaustivo porque no sabes en esos agregados qué cantidad de amplificación de ese gen hay ahí, ¿no? Entonces haces una estimación en base al ratio. En el caso de las deleciones, como vemos en la parte de la derecha, tenemos diferentes posibilidades. Que se pierda el gen completo, que sería la figura A, en el que solo veríamos dos centrómeros,
que sería un patrón en homocigosis, o que veamos la figura B, que sería que se pierde solo una copia y por lo tanto solo veríamos una señal roja y dos verdes. O la figura C, que en este caso la interpretación de que haya una señal de cada implica que se ha perdido un cromosoma completo. Entonces, en estos casos, cuando tú ves este tipo de células, de núcleos en los que solo tienes una copia, no siempre va a implicar una deleción. Tiene que superar un tanto por cien, que en este caso se suele establecer en un 60%. Esto es importante porque en los tumores es muy típico, es muy habitual, como son células que están en continuo crecimiento y división, es muy habitual encontrarte estos patrones como algo normal. En el siguiente caso tenemos la combinación de sondas, dos sondas locus específicas o las que nosotros llamamos como break-apart. Yo creo que estas son las más utilizadas y en este caso lo importante es que se marcan dos regiones de solo un gen, ¿vale? Nos va a permitir detectar translocaciones o inversiones, que esto se va a traducir en una fusión génica, que en este caso no necesitamos conocer el partner, pero además este tipo de sondas también nos van a permitir detectar pérdidas o ganancias, aunque el patrón de visualización va a ser diferente al visualizado con la combinación anterior. Entonces, hemos pue' como ', el gen COL1A1 y como vemos, lo que se marca son dos regiones de ese gen, tanto la región 5', como 3'. Los patrones de visualización esperados, ¿cuáles serán? Pues si no hay movimientos, si no hay reordenamiento, no hay alteración estructural, veremos las dos señales juntas. Muchas veces esto en el microscopio se ve como amarillo al fusionarse ambas señales, pero cuando existe un reordenamiento veremos que la señal roja y verde van a estar separadas. En el caso C, normalmente cuando la sonda roja digamos, contiene la región crítica, por decirlo así, también se considera este patrón como patológico. Sin embargo, la figura D, en la que veríamos solo una señal verde, en este caso no podemos indicar que sea algo patológico, que tenga que ver con una fusión, habría que confirmarlo, ¿vale? Con otra técnica ortogonal. Como he comentado, estas sondas también nos pueden utilizar para detectar pérdidas o ganancias, pero en este caso los patrones de visualización para saber si hay una amplificación van a ser distintos. Yo os he puesto dos ejemplos, van a ser distintos porque depende de cómo esté marcada la sonda. En la parte de la izquierda vemos, he elegido el STAT6, ¿vale? Entonces esta sonda está diseñada de manera que el fluorocromo de color rojo se mete dentro de la secuencia del gen. Sin embargo, el verde está totalmente fuera. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esas señales en el microscopio? ¿Le das 1, Isidro? Muy bien. Lo interpretaríamos muy parecido a lo que sería la combinación anterior, es decir, señales rojas que pueden estar juntas o agregadas porque solo tenemos marcado una parte del gen y las verdes se mantendrían, dos señales solo. Sin embargo, en la parte de la derecha hemos seleccionado esta sonda, el DDIT3, en la que los dos colores se meten dentro de la secuencia del gen. Por lo tanto, cuando lo vemos en el microscopio, ¿qué vemos? Muchas señales rojas y verdes juntas, como una ploidía, lo cual esto sugiere que hay una amplificación de ese gen completo. Con respecto al otro tipo de sonda LSI, o sea, locus específica, son las dual fusion. Las dual fusion, a diferencia de las break apart, aquí lo que se hace es marcar cada gen que participa en la fusión génica de un color. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos, el COL1A1 está marcado en color rojo y, sin embargo, el PDGF beta estaría marcado en verde. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, en el dermato, en el que siempre se produce, la fusión siempre es el exón 2 de PDGF beta con entre el 7 y el 47 de COL1A1. Entonces, como son fusiones como muy conocidas, este tipo de sondas dual fusion funcionan muy bien. Entonces, aquí la peculiaridad es que siempre necesitas saber
cuál es el partner, ¿vale? Para conocer, con lo cual se limitan un poquito más. Para ver los patrones que veríamos en el microscopio, los patrones de señales de hibridación, le damos uno, Isidro. Aquí la visualización sería completamente distinto a las break apart, es decir, cuando no hay traslocación, es decir, cuando la célula es normal, veríamos dos señales verdes y dos señales rojas separadas. Sin embargo, cuando las vemos juntas, que sería la imagen o esta de abajo, la de la izquierda, derecha, o sea, derecha, arriba y abajo, vemos que las dos señales están juntas y eso es indicativo de que hay un reordenamiento, una fusión génica. Ya vamos a pasar, yo creo que a la parte un poquito más dinámica, más chula para mí también, de lo que serían los casos. Entonces, así como aspecto general, que diríamos, el FISH en sarcomas se utiliza para la identificación de alteraciones estructurales, fusiones génicas, así como también para la detección de amplificaciones y de lesiones. No obstante, cabe diferenciar su finalidad. O sea, las podemos utilizar, le damos uno, Isidro, para el diagnóstico diferencial como complemento a un diagnóstico ya morfológico e inmunohistoquímico para la caracterización de diferentes subtipos, o como caracterización o confirmación de otra técnica molecular, o también en algunos casos como predictivo de respuesta para la elección de tratamiento dirigido a diana terapéutica. El primer ejemplo, bueno, he seleccionado este gen, el gen EWSR1. Como vemos, es un gen altamente promiscuo, en tanto que cada vez estamos viendo que se puede fusionar con muchos genes diferentes y que cada fusión va a marcar un subtipo histológico, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo, un típico sarcoma de Ewing, ¿vale? En el que vemos que, o sabemos que la fusión más frecuente es con FLI1, que es en el 85% de los casos. Entonces, utilizando esta sonda, una sonda de tipo break apart que prácticamente cubre todo el gen, si le damos una, Isidro, veríamos que detectaríamos sin ningún problema el reordenamiento, esa positividad de que existe esa fusión. No obstante, existe un 10% de los casos en el que la fusión es con ERK. Y hemos visto que en algunas ocasiones el FISH es totalmente normal, pero esto tiene una explicación a nivel biológico. Esto es porque se produce, la translocación no es equilibrada, es desequilibrada, y además los genes participantes tienen un evento de traducción en sentido contrario, con lo cual también otras veces tenemos que conocer un poquito más la biología para saber si en estos casos sería necesario o sería aplicable la utilización del FISH. Este otro caso, en el que vemos que es una morfología distinta, también se solicita el estudio de FISH para EWSR1 y observamos, al verlo en el microscopio, que vemos un patrón totalmente distinto al que habíamos visto con anterioridad, en el que no solo hay reordenamiento, sino que además hay una amplificación de una parte del gen. En estos casos, este tipo de visualización se correlaciona con una fusión con el gen NFATC2. En el siguiente caso vemos que otro caso con otra morfología totalmente distinta a los dos casos anteriores. Existe una sospecha de un Ewings-like y debido al tipo de fusión que esperaríamos obtener, que sería un EWSR1 con PAZ1, Isidro solicita el panel de fusiones y el estudio FISH en paralelo, dado que en algunas ocasiones hay publicaciones en las que no se detecta por fin. Primero, el primer estudio que sale de los dos es el estudio del FISH, y nosotros cuando lo estuve viendo era un patrón totalmente positivo en el que se veía sobre todo como una señal roja solo, pero con la peculiaridad de que en algunos de los núcleos se veía como una señal muy débil
acompañando a la roja extra, que nos inducía a pensar, si ponemos el diseño de la sonda, que el punto de corte, en este caso, se había producido en la parte marcada en verde. Entonces sugeríamos, sabiendo que este tipo de sonda incluye los intrones 7 y 10, que más o menos íbamos a esperar que el punto el breakpoint se produjera en el cromosoma más o menos 8 o 9, ¿no? Entonces, como vemos, el resultado del panel, que salió un poquito más tarde, confirmaba un poco esta sospecha que teníamos al ver ese patrón de Fish, ¿no? Que se producía entre el exón 9 del gene EWSR1 con el exón 1 de PAT1. A nivel biológico, lo que sucede, como veis, ambos genes están localizados en el mismo cromosoma, en el 22, en la misma citobanda, aunque tienen cierta separación, y a nivel biológico lo que ocurre es una inversión paracéntrica en el que esto implica que hay dos puntos de corte y se da un giro de 180 grados, y el resultado entonces sería que ambos genes, que estaban separados una distancia, se verían juntos. ¿Vale? Si vemos el diseño de la sonda, idealmente, como el diseño te deja fuera el gen PAZ1, a priori se deberían de poder detectar cualquier reordenamiento que se produjeran entre ambos genes. Este es otro caso que hemos seleccionado, que es un tumor fibroso solitario. En este caso, por la morfología, se consideró que era de bajo riesgo de metástasis. Entonces, actualmente existe una inmunohistoquímica en la que si hay una sobreexpresión nuclear fuerte de STAT6, sería suficiente para el diagnóstico del tumor fibroso solitario. Lo que ocurre es que en este caso la evolución, que fue unas metástasis a nivel pulmonar, hizo que Isidro solicitara el panel de fusiones, y en este caso, que es la técnica, en este caso de elección, porque además de que son genes que están muy próximos y pueden no detectarse en algunos casos, es porque a nivel pronóstico, en función de los exones que participen, es muy importante determinarlos. Entonces, en este caso, hicimos el FISH porque teníamos la sonda y teníamos la curiosidad de si podíamos o no detectar esta alteración. En este caso, cuando vimos el FISH, también vimos que había una separación, que había un reordenamiento, o sea, lo dimos de positivo, y además vimos una peculiaridad, que pasaba un poco como en el caso anterior, pero aquí se arrastraba un poquito de señal roja que está indicada con el punto este de flecha. Si vemos el diseño de la sonda, si le damos uno, Isidro, y así se verá un poquito mejor, eso es. Vemos que el STAT6, la parte del rojo, está metida un poquito hacia adentro, muy poco, de lo que sería el gen STAT6, ¿no? Entonces, ¿esto qué sugería? Que el punto de corte probablemente implicaría el exón 1, y bueno, cuando salió el resultado de la NGS, en este caso, vimos que efectivamente nos daba una fusión entre el exón 1 de STAT6 con una fusión de NAP2 con el exón 7. Perdón. Pero en este caso hubo una región que no estaba alineada, de hecho no pasó lo que era el threshold para poder informar este resultado, pero con el apoyo del FISH pudimos informarlo de una fusión entre ambos genes. Perdón, que no tengo agua y me ha entrado la tos. Bueno, en este caso, a nivel biológico, vemos que los dos genes están prácticamente separados 50 pares de bases. También es una inversión paracéntrica lo que ocurre, por lo tanto, hay dos puntos de corte y un giro de 180 grados. Y el resultado, como vemos, sería la fusión entre ambos genes. Entonces, en el siguiente caso, vemos, como habíamos dicho,
La técnica de elección en este caso es el panel de fusiones, porque tenemos un caso en el que no vimos por FIS esta fusión, debido a que los puntos de corte quedaban por fuera del diseño de la sonda. Por lo tanto, como mensaje, en el caso de fibroso solitario, no es el FIS la técnica de elección. En el siguiente caso, este es otro caso, es un GIST. Era un caso de fuera que se trasladó a nuestro hospital la paciente y ya venía con un estudio hecho con un panel de genes, el OKV3 de Thermo Fisher, en el cual se habían descartado mutaciones en los genes más habituales para el GIST, como el KIT, el PDGFR-alfa, el BRAF o la succinato deshidrogenasa, pero venía con la información de que tenía una fusión génica entre ACT3 y ETV6. En la siguiente diapositiva vemos una imagen del IGV en el que nos indica el punto de corte y como vemos en la figura de la derecha, la fusión se produce entre el exón 5 de TV6 y el exón 15 de ENTRAC3. Entonces, nosotros disponemos de la sonda ENTRAC3, la sonda FIS, pero siempre hay un poco de controversia en cuanto a si la sonda sería válida si contiene el dominio quinasa, un poco por el describirla para elegir, en este caso, el tratamiento, ¿no? El inhibidor. Entonces, en este caso, a nivel biológico se produce una translocación recíproca en la que, como vemos, el dominio quinasa del gen va a incluir desde el exón 13 hasta el 18 y la sonda que vamos a utilizar en este caso, como vemos, si le das a la siguiente, exacto, vemos que la parte roja incluye toda esa, se mete muy para adentro del gen, con lo que nosotros apoyamos a que incluya todo ese dominio quinasa. Entonces hacemos el FIS para confirmar esto y vemos que efectivamente tenemos un reordenamiento muy claro en la parte de la izquierda. Vemos un patrón atípico en el que predominaba una extra señal roja solo y en la parte de la derecha sí que vemos esa señal típica de split, con lo cual este caso era totalmente positivo y indicaba que ese dominio quinasa que es tan importante para elegir el tratamiento sí que está incluido en el diseño de la sonda FIS. El siguiente caso, bueno, este caso la verdad es que también fue muy bonito en el sentido de que esto es una neoplasia mesenquimal mixoide, que a priori la información de la inmunohistoquímica y de la histología me comentó Isidro, no tenía muy claro para dónde dirigirlo, ¿no? Y entonces, como muy bien en este caso solicitó, porque es apropiado cuando no tienes claro, no puedes definir bien un subtipo, es el estudio del panel de fusiones, en este caso de sarcoma, ¿vale? Entonces, obtuvimos este resultado que fue un poco sorpresa, ¿no? Porque vemos que estaba implicado el gen SS18, que habitualmente siempre se ha dirigido cuando lo ves alterado, a un sarcoma sinovial, pero bueno, en este caso no tenía nada que ver con esa histología. Entonces, ante este resultado del que no había una publicación, habían casos descritos en un abstract, pero no había una publicación de estos casos, y luego que a nivel de la métrica de nuestro panel estaba apoyado con muy poquitas lecturas, al tener la sonda FIS decidimos hacer el estudio. Entonces vimos que efectivamente que había un reordenamiento muy claro con señales de split, señales separadas. Esto nos ha servido para poder hacer una publicación de este caso y sobre todo el mensaje importante es que no todo lo que salga reordenado para SS18 es sinónimo de sarcoma sinovial. Como vemos, la alteración en este caso también es una alteración recíproca y vemos el intercambio de material y la sonda que hemos utilizado en este caso es una sonda que marca las regiones flanqueantes al gen. En este otro caso, para hablar un poquito de amplificaciones, vemos que hemos utilizado hasta ahora, todos son sondas break apart, lo que hemos ido utilizando.
y ahora utilizamos sondas de combinación, el centrómero con locus específica, y en este caso hemos elegido el MDM2 CDK4 por su diagnóstico diferencial y o valor predictivo de respuesta a posibles tratamientos. Entonces vemos que la amplificación del gen MDM2 es muy útil junto con la morfología y la inmunohistoquímica para apoyar el diagnóstico de algunos subtipos histológicos. Y además que esta amplificación aporta datos para una posible diana terapéutica. La siguiente, bueno, en este caso lo que queremos también reflejar es que no siempre que vamos a ver una amplificación del gen MDM2 y CDK4 va a ser sinónimo de un liposarcoma desdiferenciado, porque se ha visto que en muchos casos hay una amplificación de toda esa región, de todo ese amplicón, donde también está el GLI. Entonces, en aquellos casos en los que el GLI también puede estar amplificado, habrá que saber cuántas copias tiene este gen respecto de MDM2, ¿vale? Porque si el gen hay más copias de MDM2, eso implicará que es un liposarcoma desdiferenciado, pero si el que tiene más copia es el GLI, implicará que es una amplificación de GLI y por tanto, si esto no se analiza correctamente, puede inducir a una serie de problemas a nivel diagnóstico. En la siguiente diapositiva, creo que este ya es el último caso práctico. Esto también es un caso muy chulo, es un tumor mioepitelial que a priori Isidro solicitó el estudio de dos genes por FIS, el EWSR1 y el NR4A3. En ambos casos se ha utilizado una sonda de tipo break-apart. Entonces, como veis, en el caso de la hibridación en el NR4A3 vemos que es un FIS totalmente normal, las dos señales están juntas. Y en el caso del EWSR1, lo que veíamos es que prácticamente en el 94% de los núcleos analizados no veíamos reordenamiento, pero solo veíamos una copia. Entonces, ante este resultado, si pasamos a la siguiente, con la información de buscando bibliografía, comentándolo con Isidro, decidimos hacer por inmunohistoquímica la pérdida del SMART-CB1 o INI y también por FIS. Entonces, en el caso de la inmunohistoquímica salió o sea, no había ninguna expresión de INI y como vimos en el FIS, en este caso, pues vimos el mismo patrón, o sea, solo una copia. Entonces, esto es un tumor mioepitelial que se asocia a una pérdida de INI. Entonces, como ambos genes están en el mismo cromosoma, lo que hace es que la pérdida de SMART-CB1 o de INI arrastra la pérdida de EWSR. Ya como conclusiones, bueno, estas son mis conclusiones. La técnica FIS es una herramienta útil en el diagnóstico de los sarcomas cuando se correlaciona lo que es la morfología, la inmunohistoquímica y los datos clínicos, considerando sobre todo lo que es el tiempo de respuesta rápido y su aplicabilidad, sobre todo en muestras que tienen un contenido tumoral bastante limitado. Además, la FIS, como hemos visto en algún ejemplo, también es muy valiosa, ¿no?, para lo que serían los estudios con un valor predictivo de respuesta, como pueden ser genes como el ENTRAC, el ALK o el FGFR, en los que hemos visto que el dominio quinasa sí que está incluido dentro de la sonda, que además es muy útil para la confirmación de fusiones génicas nuevas que se han descrito mediante, en este caso, NGS, y que además es importante o cabe destacar que la técnica FIS depende en gran medida de lo que es el diseño de la sonda. Por lo tanto, debemos de conocer si la fusión que nosotros esperamos encontrar puede ser o no detectada por dicha sonda para evitar esos falsos negativos. Y por último, decir que la técnica FIS no debería de ser la técnica de elección cuando los exones que están implicados en las fusiones génicas tienen un valor pronóstico. Bueno, con todo esto ya hemos terminado y bueno,
pues nada, espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, pues nada. Muchas gracias, Reyes, por tu conferencia tan interesante. Y nada, abrimos el turno de respuesta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, por directo con el micrófono. If anyone have to launch an equation, you might have by using the chat box or by using the direct to the microphones. So, Rodolfo. Rodolfo. También, Ahora, No. ¿me oyen bien? Sí, Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Es de muchísima utilidad para nosotros. Nos ayuda a aclarar muchos conceptos también. Y quería hacer una consulta. En mi hospital no disponemos de FISH, sino que lo que hacemos es enviarlo al hospital de al lado, que es el Hospital Nacional de Niños. Disponen algunas pocas ondas de utilidad para sarcomas. En ocasiones nos reportan una cuantificación a manera de porcentaje de células con reordenamiento en particular. Y entonces quería preguntar sobre cuál es la manera de interpretar ese porcentaje de células con reordenamiento que algunas veces es minoritario. Por ejemplo, nos han reportado que un 10%, un 15% de células tienen un reordenamiento, por ejemplo, en el DDIT3, en una neoplasia que estamos sospechando podría ser un liposarcoma mixoide, pero genera dudas, no solamente a nosotros en anatomía patológica, sino también a los colegas médicos tratantes cuando se trata de una minoría de células que presentan el reordenamiento que estamos buscando. Entonces quería preguntar sobre eso, la cuantificación del resultado de células o núcleos con reordenamiento de las ondas que se están investigando. Muy bien. Bueno, nosotros lo que solemos hacer, lo ideal, la situación ideal, ese porcentaje, lo que te va a decir es el número de células que tienen ese reordenamiento. Lo que pasa es que tiene que haber un punto de corte, ¿vale? Un punto de corte que por debajo de una cantidad se considerará positivo y por debajo de esa cantidad será negativo. Entonces, normalmente lo ideal sería que cada laboratorio estableciera sus puntos de corte, pero eso implica tener bastantes casos positivos, casos negativos y hacer un cálculo de probabilidad. Entonces, lo que se suele hacer es hay guías en las que hay como establecido cuál sería el cutoff o el punto de corte para considerar estos casos positivos. Entonces, lo que se dice a nivel general es que si en 50 células el 10% presentan un reordenamiento, entonces se diría que ese caso es positivo. Nosotros solemos contar 100 células y nuestro cutoff en la mayoría de casos va a ser un 15%. Entonces, todos aquellos casos que estén por encima del 15% se considerarán positivos, pero como te digo, hay algunos casos que siempre se quedan como en el límite que probablemente requeriría de confirmación con otra técnica. Muchísimas gracias. Felipe. Hola, excelente presentación, muchas gracias. Primero, la primera pregunta, bueno, era un poco en relación a lo que Rodolfo estaba comentando, si era cuál era el método de elección o recomendado, el que ustedes utilizan para la validación intralaboratorio de las ondas break apart o de fusiones. Esa es la primera pregunta. En relación a algunos genes que es la experiencia me hace de repente un poco dificultoso poder evaluarlo sobre, por ejemplo, USP6, que el quiste óseo aneurismático tiende a tener pocas células con reordenamiento dentro de todo el grupo de células. Entonces, la estrategia que ustedes utilizan, yo
si encuentro en las fotos, empiezo a encontrar células que tienen el reordenamiento y es una separación adecuada, o sea, confiable, con 1 o 2 espacios entre las señales, yo lo considero positivo, pero me gustaría justamente preguntarle sobre estos tumores que tienen pocas células tumorales dentro del ambiente. Ujú. Y un poco cómo ustedes enfrentan los patrones de reordenamientos que no son clásicos y al momento de sumar. O sea, Ujú. tengo patrón clásico en una cantidad de porcentaje, un porcentaje X, pero también me aparecen algunos patrones que no son los clásicos. ¿Ustedes los consideran dentro de la suma? ¿No? ¿O los separan o hacen un comentario? Eso. Vale. A ver, respecto a la primera pregunta que me hacía sobre la validación de las sondas, nosotros solemos utilizar sondas que ya tienen marcado, con lo cual ya tienen una validación previa. Y como te comento, normalmente cuando estamos estudiando un gen en concreto, lo que solemos es revisar toda la bibliografía y ver qué puntos de corte se han establecido, porque para hacerlo nosotros, es lo que te he comentado, necesitaríamos de muchos casos positivos, muchos casos negativos, porque al final se hace un cálculo con todos estos datos y se obtendría digamos, tu cutoff, ¿vale? Nosotros no lo solemos hacer así, solemos revisar lo que es la bibliografía de cada uno de los genes que vamos a estudiar y mayoritariamente, excepto, por ejemplo, de los casos de ENTRAC, en el que se ha establecido un límite que tiene que ser superior al 20% de células con reordenamiento, en principio nosotros solemos utilizar el 15%. Con respecto a lo que me has comentado del USP6, nosotros creo que lo hemos utilizado en 2 o 3 ocasiones, un FISH, y la verdad es que no tuvimos o sea, nos salió un porcentaje bastante elevado, con lo cual no teníamos un problema de lo que sería el establecer si era o no positivo. Al final, si tú cuentas, normalmente tienes que contar como mínimo unas 50 células. Como tú bien dices, hay veces que tienes 20, ¿no? Pero si de esas 20, 19 te salen positivas, probablemente ese caso va a ser positivo, ¿vale? Porque tienes que hacer siempre una relación en base a lo que ves. Pero idealmente ese caso sería no valorable y tendrías que hacer un contaje mínimo con 50. Si con 50 ese 10% te sale positivo, entonces el caso lo deberías de considerar así. Y la otra pregunta, no me acuerdo, me habías preguntado una segunda. En relación a, una de las cosas que nosotros hacemos es, tenemos un tissue array con tejidos normales y Ujú, corremos el FISH ujú, en los tissues y vemos el patrón de sondaje que se separa por ruido y ujú. aplicamos las 2 desviaciones estándar y ahí adicionalmente, bueno, que una de las formas en que uno puede hacerlo, pero y además comparamos ese resultado con la literatura y tratamos de quedarnos, o sea, si estamos cerca de lo de la literatura, nos quedamos con ese de la literatura, pero si quedamos muy lejos, nunca nos ha pasado, pero eso es una... La otra pregunta era en relación a cómo ustedes Perdón, enfrentan los patrones combinados. perdón, sí, ahora me he acordado. A ver, un poquito lo que explicaba antes es que dentro de lo que es el diseño de la sonda, pues en el caso de que sean genes que tengan dominios quinasa, es bastante fácil saber que esa es la región crítica, ¿no? Entonces, en esos casos, siempre y cuando el patrón atípico incluya esa señal, eso se considerará positivo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que hemos visto del ENTRAC, lo que era el dominio quinasa estaba marcado en rojo, entonces si tú tienes un patrón de células en el que ves extra señales rojas, aunque solo veas extra señales rojas y no veas las verdes, eso sería indicativo de positividad. De hecho, en el caso que hemos presentado teníamos una mezcla de patrones. Hay que pensar que como estamos hablando de alteraciones estructurales, yo os he puesto en algunos casos cómo se producían esas traslocaciones recíprocas, ¿vale? Entonces hay que pensar
que no siempre todas las células van a tener toda la información, porque ya solo una translocación recíproca implica el que haya, en algunos casos, se pueden perder material, ¿vale? Tener en cuenta que además son células neoplásicas que se están dividiendo continuamente y se están multiplicando continuamente, con lo cual todos esos procesos de división va a hacer que tú tengas patrones o bien con señales separadas, patrones con extra señal roja, patrones con extra señal verde. Entonces siempre te tienes que quedar con la zona crítica que te esté indicando que eso tiene una consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Susana. Bueno, felicitar a Reyes, porque me ha parecido una charla, vamos, espectacular. Los casos que has presentado han sido, la verdad es que muy representativos. Yo voy a ir, son 3 preguntas, nada, muy cortitas, pero directa un poco a la parte analítica y al inicio de la técnica de FISH. Entonces, según vuestra experiencia, que ya veo que Isidro pide bastante FISH, bueno, que me aparece. Suerte para mí, sí. Por suerte, Reyes. Un poco vuestra experiencia con el problema de la decalcificación en el ámbito de los sarcomas, porque creo que todos lo sufrimos y conocer cómo vosotros lo solventáis ahí, pues creo que va a ser beneficioso para todos. Otro punto que me parece interesante también compartir, el grosor de los cortes que hacéis para los FISH y si tenéis experiencia en automatización de sondas. O sea, estos 3 puntitos y nada más. Bueno, con respecto a la decalcificación, muchas veces no puedo resolverlo, ¿vale? O sea, directamente refringe todo el tejido y no se puede ver en absoluto ninguna señal de hibridación. Hay algún caso en particular que lo hemos conseguido, pero yo creo, porque nosotros trabajamos con diferentes casas comerciales de sondas, pero yo creo que la composición de estas, es decir, normalmente suelen tener un porcentaje de formamida, de glicerol. Entonces yo creo que un poco el ratio que se utiliza para fabricar, ¿vale? Quizá que tengan un poquito menos de formamida le favorece a que en alguna ocasión hemos podido ver algo, pero lo normal es que cuando las han pretratado no podemos ver, no podemos solucionarlo. Por mucho que intente digerir, por mucho que intente lavar de otra manera, al final obtengo una restringencia total, o sea, eso es una emisión de fluorescencia, pero sin señal, o sea, tiñe todo, ¿sabes? O sea, es bastante... Luego me habías preguntado... Sí, el grosor de los cortes. Vale, el grosor de los cortes. A ver, nosotros en principio hay una guía que la verdad es que un artículo que te habla que un poco sobre todo esto del pretratamiento de la muestra y establece, hay un corte, de hecho un tamaño de micra establecido que es entre 3 y 6, ¿vale? Eso sería lo óptimo, de manera que no tengas una superposición bestial de núcleos ni tampoco los cortes y pierdas información. Entonces nosotros lo solemos hacer, a mí me gustan de 3, ¿vale? Pero sí, me gustan de 3. Y la verdad es que aquí nos preparan súper bien el material, la verdad. No tenemos en ese sentido, la verdad es que no solemos tener problemas de grosor. Y la otra era... La automatización, si tenéis experiencia para hacerlo más fácil el diario. Vale, a mí no me gusta lo que es la automatización. A nivel de visualización, ¿vale? Aquí yo no lo he, aquí en el centro donde estoy ahora no lo he probado. En otro centro anterior sí que teníamos una automatización, lo que pasa es que, a ver, al final tienes que entrenar el equipo para que realmente lo que sea señal te lo reconozca como tal, que no tengas ruidos de fondo, que la señal esté dentro del núcleo. Y luego que cuando tú trabajas con una misma sonda siempre,
yo creo que eso sí que te puede ayudar mucho y agilizar mucho. Pero cuando trabajas con muchas ondas distintas, al final también tienes que emplear un tiempo bastante interesante. Y luego hay otra cosa, que todos los tejidos no son iguales, ni todos los cortes tampoco son iguales. Entonces, claro, al final esto tú tienes que automatizar también las áreas, porque al final lo que te va a hacer el microscopio automático es enfocar, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho, por lo que sea, que tengas un grosor distinto, ya se va un poquito. Que tengas, nosotros a veces tenemos 4 células, por decírtelo así, que dices, ostras, no sé, focalizar. Luego tienes que decirle, esto es tumor, esto no lo es, porque claro, no todo lo que te llega, todo es tumor, ¿no? Entonces, que te ayuda mucho en invertir, en no dedicarle tanto tiempo a mirar todo el microscopio, sí, que desde luego, yo creo que sería más factible si te dedicas a hacer 1, 2 o 3 ondas solo. Pero cuando haces muchas y tan distintas y con distintos tipos de, igual te viene un pulmón, que te viene un sarcoma, que te viene un yo qué sé, yo creo que lo de la automatización lo veo más difícil. Estoy contigo, o sea que muchas gracias. Cristina. No, yo también me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Reyes, por la espectacular charla. Me ha encantado, la verdad, muy didáctica e impresionante los casos. Yo creo que muy completa y me ha gustado muchísimo. Entonces, en relación a las preguntas que ha hecho Susana, porque nos parecemos mucho en ese sentido, yo te quería preguntar sobre la automatización, pero no de la captación de imagen, sino si habías probado la automatización de la técnica FISH, ¿no? Entonces, si tenéis alguna experiencia sobre ello y si ha sido positiva o negativa, y también en plan pregunta naive, ¿no? De, pues para un laboratorio que no tiene experiencia en sarcomas, ¿no? O cuántas sondas de FISH vosotros tenéis ahora mismo, y, ¿no? Y si son más break apart o fusiones, y si hay alguna casa comercial que, pues, que digáis, es que me gusta mucho más esta. No hace falta decir motivos, pero para saber un poquito, ¿no? En plan, pues si hay alguna que pues gusta más, ¿no? O que os va mejor a nivel de protocolo manual que tenéis, ¿no? En ese punto. Gracias. Bueno, pues respecto a lo que es la automatización del procesado, lo que es el proceso del FISH, tampoco me gusta mucho. Vale, a mí me gusta mucho hacerlo a nivel manual, ¿vale? Creo que la automatización de ese proceso, ahora la verdad es que los equipos que están saliendo, ¿no? Cada vez son un poquito más específicos. No he probado ninguno, pero yo considero que, pues eso, que cuando trabajas con tantos tipos de tumores distintos, no solo nosotros, yo ahora he presentado esto de sarcoma, pero bueno, también tenemos otro tipo de tumores. Claro, yo siempre pregunto, ¿yo puedo fijar posición a posición lo que os decía, la digestión, súper importante? Eh, la desparafinación en principio sí que es un poquito más como más estándar, ¿vale? Pero lo que es la digestión, lo que es la hibridación, todos estos procesos yo creo que son como muy específicos, ¿no? Entonces, yo puedo en cada posición hacer lo que yo quiera, puedo cambiar, puedo hacer, pues un poco contraria por ese motivo. Yo creo que si solo me dedicara a hacer un tipo de tumor o un tipo de hibridación, probablemente me serviría muchísimo la automatización. Pero cuando tienes que trabajar con muchas ondas distintas o con muchos tumores distintos, no lo sé. Como no lo he usado, no voy a decir que no, para que nadie se moleste, pero yo prefiero hacerlo manual. Y luego, Así, tipo de sondas y cuántas usáis al día a día para la complejidad, ¿no? a ver, nosotros ahora mismo en nuestra cartera de servicios, ahora mismo tenemos casi 50 sondas de FISH, ¿vale?
de las cuales, a excepción de para detectar amplificación o delección, que sería la combinación esta de locus específica centrómero, son todas de tipo break apart. Las poquitas que tenía de dual fusion me las he ido quitando, ¿vale? Principalmente porque a mí personalmente me cuesta más lo que es la parte interpretar. Cuando es una dual fusion, me cuesta más interpretar la fusión, por poco raro que parezca, que en una break apart identificar la separación, ¿vale? Me cuesta mucho más. De hecho, teníamos de dual fusion la col 1 a 1 PDGF beta, y yo creo que de alguna manera sobreestimamos con la dual fusion en la positividad. Entonces lo que hice fue cogiendo, no me acuerdo si eran unos casos, no sé si fueron 10 o así, utilizando la dual fusion y la break apart y analizando ambos. Y totalmente me quedé con la break apart. En algunos casos en el que la break apart lo veía súper claro, en la dual fusion me generaba mucho problema, ¿sabes? Entonces, hemos ido, aparte de que, bueno, tiene la limitación de que si no es como ese tipo que es pactonómica, que dices, vale, sé que va a estar esta, pero si está, estará esta, ¿no? Como hemos visto en algunos de los casos, el WSR, por ejemplo, que tengo que tener los 50 partners que hay ahora mismo para ir identificando no es imposible. Entonces, la break apart me abre mucho, ¿no? Y luego también la posibilidad de detectar amplificación, delección, entonces eso. Y luego con respecto a la casa comercial, nosotros trabajamos con 3 aquí ahora mismo, ¿vale? Entonces, pues, no quiero quedar mal con ninguna, y yo creo que cada una tiene su cosa, ¿vale? Tenemos de devices, me parecen espectaculares. Yo creo que es una muy buena sonda, porque cuando estás observando con DAPI la morfología de lo que sería el núcleo, es muy nítido, no tiene mucha suciedad, ves muy bien la separación, y luego a nivel de señal es muy específica, es como que es muy redondita, ¿vale? Y la emisión también es buena. Utilizamos también sondas de Cytolite, que son de Cytovision, que a lo mejor a nivel de como de fluorescencia no tienes como una emisión fuerte, pero también se quedan fenomenal. O sea, se quedan a nivel de lo que es la sonda como muy puntito, y también identificas muy bien la morfología. Lo que pasa es que no tiene como esa brillantez, ¿no?, que tiene, por ejemplo, la Bison. Y luego utilizamos también las de Cytotest. Estas tienen una fluorescencia brutal, ¿sabes? O sea, lo que es la emisión de fluorescencia, que la ves así a distancia, pero sí que es verdad que el fondo se queda como un poquito más turbiete, ¿no? Pero bueno, no lo suficiente como para decir, ostras, es que no identifico nada los núcleos, algo así. Muy interesante, mil Muy gracias. bien, muchas gracias. Nada, en el chat he visto, bueno, Reyes, te piden la bibliografía de las figuras del inicio, Elena Prados, para la interpretación de los diferentes patrones de Fish. Ajá. Eso si quieres, se lo podemos mandar después, el que lo quiera, Sí, la vale, bibliografía. perfecto. Sí, Ujú. hay alguien que pregunta aquí, perdona, las validaciones de las ondas, si te las dice baja. Las validaciones de las ondas que nos presentaron, las realizaron con diferentes marcas de sonda o solo una. No, en principio nosotros solo las que tenemos es con lo que he comentado anteriormente. Nosotros las ondas, las 40 y pico, casi 50 que tenemos acreditadas actualmente, o sea, que tenemos en el laboratorio, las tenemos todas acreditadas. Primero, uno de los requisitos, según las guías, es que tengan un marcado CD, y VD. Y luego el participar en programas externos, que también nos permite, que utilizamos este tipo de sondas, que también nos permite validar nuestros procesos. Y además, otra
uno de los hándicaps que he tenido siempre con respecto a la validación de las sondas ha sido el tema de los positivos. Entonces, si cada vez que cuando abra una sonda, por certificar que ese lote funciona correctamente, el hacerlo con un positivo, ¿no? El problema, no tengo positivos cuando quiero. O sea, quiero decir, no tengo tantos casos positivos como para que me estén cortando cada vez que yo abro una sonda. Entonces, lo que quedamos en este sentido para hacer esta validez sería demostrar que nuestra sonda funciona con otra técnica ortogonal. Es decir, pues en este caso nos basamos básicamente en la NGS. Es decir, si todos aquellos casos, nosotros ahora básicamente todo lo que estamos haciendo por FIS también lo hacemos con NGS, digamos que nos complementan ambas técnicas y por lo tanto es una forma también de validar nuestras sondas de FIS. Y aparte, perdón, y otra cosa que no he dicho es que, como he comentado antes, no siempre todo el tejido que analizas es tumoral. Entonces vas a tener una región no tumoral que siempre tienes incluida en tu preparación, que esa siempre tiene que ser negativa. Si no es negativa, es que tu sonda no está funcionando bien. Mm. Ujú. Muy bien. Muy bien, no, no, la verdad que Reyes, la verdad que es un lujo tenerla en nuestro hospital. Yo la verdad que aprendo de ella todos los días. Sobre todo la diplomacia. La verdad que me ha enseñado mucho la diplomacia, que a veces me cuesta un poquito, la verdad que con Reyes cada día aprendo más, aparte de que de Fish me enseña cantidad. Y hay otra persona aquí que hace una pregunta, Patricia. Muchas gracias por la sesión. ¿Habéis dado algún caso positivo con separación de menos de un diámetro de señal, menos de un diámetro de señal para alguna sonda? A ver, entiendo diámetro, pues que haya una La separación separación. que no incluya, normalmente cuando estoy analizando y veo algunas células que presentan una separación, pero para mí se queda como dudosa, que no caben entre 2 o 3 señales, que sería lo ideal para considerar esa separación como positiva, es como que como que me dejo un grupo contado, ¿no? Y, y entonces voy valorando esas señales al final un poco para ver, contando todo lo que tengo que contar, si realmente ese grupito de número de células que están entre sí, no tengo muy claro si realmente en el resultado final me pueden influir o no me pueden influir hacia dar un caso como positivo o negativo. Entonces, en esos casos, si sucede así, estaríamos ante un caso borderline, ¿vale? Que son los que más problemas nos dan, yo creo, que entonces en esos casos sí o sí lo tengo que confirmar con otra técnica ortogonal. No daría un caso de positivo, así como... ¿no? Hay alguien aquí que me pregunta, no sé si es Ana Belén Guita o Ana Belén Larque. Bueno, dice, me gustaría preguntar a Isidro cómo gestiona para elegir si hace Fish o NGS. Yo creo que has de usar dos. Mejor NGS, signo de interrogación. Pues depende del caso, ¿sabes? O sea, depende, si tenemos, por lo menos nosotros aquí, si hay un contexto clínico muy adecuado, una morfología muy típica, una inmunistoquímica que apoya un diagnóstico de Ewing, y yo no veo imprescindible hacer una NGS si tú puedes demostrar con FIS que tiene una fusión, un reordenamiento WS o FUS. Otra cosa es cuando la morfología no cuadre o el CD99 sea negativo o débil positivo, o la inmunistoquímica te favorezca que pudiera ser otro tumor en WinPax, SIGDUX, etcétera, que yo evidentemente... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Era yo, Sí. Isidro. Ah, Era porque como me has dicho si era yo. vale, Que se vale, oye con mucho vale, ruido porque estoy rodeada de máquinas, ya te puedes imaginar. vale, Que vale, era vale. justamente por eso, por lo que tú estás comentando, Sí. que me parece exactamente igual lo que estabas diciendo. Exacto. Y nada, y NGS, por ejemplo, el caso del tumor uterino,
que yo no tenía ni remota idea cómo llamar a esa lesión, evidentemente yo no iba a empezar a pedirle FISH de sinovial, hubiese sido lo último que yo hubiera pedido en este caso. Entonces, empezar a pedir FISH ahí para ver qué sale, pues yo no le veía mucho sentido. No, claro, es porque hay veces que Ahora, dices, ostras, exacto, no, aquí ¿qué voy a hacer no, aquí? Y sabes una exactamente, cosa, a mí me sí, está pareciendo muy útil en los sarcomas inclasificables indiferenciados, por ajá, ver si puedes encontrar algo que te los pueda subclasificar cuando tienes esa inmuno, que casi es una inmuno que dices en negativo, ¿sabes? Sé que es un ajá, sarcoma, pero sé el grado histológico, pero no puedo subclasificarlo y a lo mejor esto en el día de hoy tiene una utilidad que podemos considerar relativa, pero en ajá, poco tiempo el tenerlo clasificado en la familia correcta tal vez tenga más utilidad. O sea, exacto, no sé, me exacto. parece que estamos todos alineados en lo mismo, pero hay momentos que decidir, jo, ¿he hecho todo el FISC necesario o no? Es lo que tú dices, es que hay veces que te desconcierta. Es que el tumor, aunque lleves 37.000 años haciendo lo mismo, pues en ese caso, es que ¿cómo vas a pensar en eso en un sarcoma sinovial y que te vaya a salir eso? Ajá. Es que te desconcierta absolutamente. El sarcoma es más listo, por lo menos que vosotros no, pero que yo sí. O sea, No, y Anabel también, por ejemplo, ese tumor uterino, cuando Reyes me dijo lo de la fusión está rara, evidentemente lo revisamos y todo eso, está muy claro que morfológicamente esto nunca se parecía en nada a un sarcoma sinovial. total, Entonces, total. claro, por eso digo que la correlación, y hay dos preguntas más, por ejemplo, alguien dice aquí, pregunta aquí, ¿valida FIS dudoso con NGS? Pues sí, pues si el FIS no es concluyente, pues lo podemos validar, como decía bien Reyes, y al revés también. Cuando encontramos una fusión Nobel en una NGS, pues lo ideal, en nuestra opinión, es validar alguno de los panels con un FISH, porque claro, yo no sé, parece que no hay falsos positivos en los FIS. O sea, yo creo que sí puede haber falsos positivos en la NGS. O sea, que como mismo puede ser en los FIS. O sea, que cuando la cosa no cuadra totalmente la morfología con la inmuno y con un resultado molecular es inesperado y que te dice, esto es imposible. Yo creo que siempre es recomendable validarlo con una técnica ortogonal para estar seguro del diagnóstico. No sé, Cristina o Susana, ¿qué piensan al respecto? Sí, hay otra pregunta que me gusta de cara en el chat, que es ¿qué panel NGS utilizáis para sarcomas? Mm, Entonces, en vez a esto, me gustaría añadir la coletilla, ¿hay algún gen que en el panel que usáis os interesa y lo tenéis solo para FISH? Así. Sí, bueno, nosotros actualmente estamos utilizando el panel de Archer de sarcoma. Creo que son 63 genes y bueno, yo creo que representa una gran mayoría de los diferentes subtipos histológicos de sarcomas, pero sí que es verdad que hay algunos que no están. Entonces, los que no están, muchas veces me dice Isidro, Reyes, ¿está tal gen? Y digo, pues espera que lo busquemos. Entonces, si no es así, me voy directamente a buscar la sonda. También es Un verdad, ejemplo, sí, el también es SMART verdad, CA4, por eso, ejemplo, ¿no? El eso. SMART CA4 es el típico. Vale. Y hay casos por ahí que la gente le ha hecho 3 paneles diferentes, no sale nada en ningún panel, y a veces con una simple inmuno de SMART CA4 puede solucionar y diagnosticar un caso. Porque en los paneles de NGS existentes, No, no sé, en los de sarcoma no se suele incluir el SMARCA4 y es un tumor de célula redonda que a veces nos enfrentamos a ver y es difícil diagnóstico si no Ujú. pensamos en él. no. Y luego, pues lo que estaba comentando, pues estamos también un poco en reciente, pues como obra, pero de panel. O sea, vamos a cambiar ¿Ah, sí? ¿A cuál? al de Agilent, ¿vale? De fusiones, sí, sí. Entonces, bueno, creemos que aparte que tenemos más cantidad de genes, estos los podemos ir customizando también. Entonces, eso, conforme está ahora mismo la evolución de tantos genes que
también gracias a utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera también nos va a permitir ir incluyendo, en algunos casos, pues podemos ir incluyendo genes. Entonces, bueno, hemos pensado que quizás sea bueno para el diagnóstico, así que bueno, creo que no tardaremos mucho ya, que estamos en plena validación de todo esto y Bien. pues a ver qué tal se nota. Ya le dije que, que por favor que incluyeran el SmartSea 4 Claro, y el GRM1, que también están pidiéndose mucho por ahí, a ver si es el Está GRM1. anotado, está El anotado. mexoide. Entonces, Pero yo creo que esto que estáis comentando así en vuestro diario es algo muy importante que tenemos que mantener en los laboratorios, es decir, el comunicarnos los Mm, distintos profesionales que trabajamos, pues para esa simple pregunta de, oye Reyes, ¿está el SmartCEA dentro del panel o no? Porque muchas veces se está por hecho, ¿no? se piden técnicas de FISH o de NGS o PCR en tiempo real, etcétera. Y realmente lo que buscamos, si no está cubierto, nos podemos llevar, claro, un claro, chasco bastante Claro, importante. claro. Entonces, el conocer entre todos todo lo que cubre cada uno de nuestros Claro. paneles, yo creo que es importantísimo y sobre todo que yo creo que también estamos de acuerdo de que no hay una técnica ideal, también lo ha dicho Isidro antes, o sea, la NGS puede tener falsos positivos, falsos negativos, el FIS puede ser pues dificilísimo, como muchos casos que has mostrado, Reyes. Ujú, Entonces, bueno, pues disponer de distintas técnicas en los laboratorios, eso nos ayuda muchísimo al menos intentar hacer lo mejor que sabemos hacer de la mejor manera posible. O sea que exacto. Un, Solo un tener- comentario, perdonad, un sí, comentario sí. acerca del SmartCEA 4. El SmartCEA 4, nosotros hemos tenido muy buenos resultados con el panel OPA, que ahí sí que está metido SmartCEA 4. Y hay una cosa que es muy importante, y es que en los sarcomas hay una cosa que remarca siempre Isidro, que yo no dejo, nunca dejo de aprender de todo lo que le escucho, y es que es muy importante. Yo le he escuchado a Isidro una cosa de un tumor que fue detrás él, que lo presentaste en Menorca, detrás de la alteración molecular, de esto no puede ser, este era un tumor con una fusión de estas raras. ¿Y por qué? Pues porque a ti histológicamente te olía lo que te olía. Entonces no hay que perder de vista que el que se enfrenta al caso desde el punto de vista de la hematoxilina, pues también tiene que estar muy presente, aparte de saberse cuáles son los paneles y tal, también tiene que tener muy claro cuando a veces no le concuerdan las cosas, porque la histología sigue siendo muy mandatoria. Ujú. Sí. No, aquí hay otra pregunta también que creo que es Felipe, sí, que dice, estamos muy lejos del mapeo óptico genómico. Bueno, yo creo que tan lejos no estamos, lo que yo no sé si vale la pena Mm. implementar eso en todos los sitios. Creo que hasta donde yo he oído, porque no tengo mucha idea de esto, es una tecnología compleja, muy costosa, que requiere de un material muy especializado y que no es accesible a todo el mundo. Entonces, si ya hay desequilibrio en cuanto a la accesibilidad de tecnologías tan eh, aparentemente accesibles como la FISH o algún inmuno, pues pensar en un mapeo genómico, pues no sé, lo veo poco accesible y poco, que no digo que no sea importante, pero yo Yo creo lo que veo súper quizás, lejano, pero como vivo sí, en sí, Chile, les pregunto, sí, les pregunto a ustedes que sí. viven en Europa. Yo también lo veo lejísimo. Yo sé que hay gente Sí, por ahí que lo hace y eso, pero la verdad que no, yo no tengo exacto. experiencia, pero Yo vamos, lo siempre tengo, Sí, me pero parece un para poco. hemato. para mato. Exacto, por ejemplo, que hay Nosotros lo algunos, tenemos, exacto, pero justamente hay algunas voces saliendo en ese aspecto, pero que también nosotros estamos llenos de fusiones, entonces, Mm, ¿cuál podría existir en algo, eventualmente un rol? Sobre todo sí, en todos estos tumores que tienen cromotripsis, etcétera, y que cuando lo veamos por ahí, dijimos como estos tumores que son indiferenciados, no marcan nada, quizás en ese sí, aspecto del genoma vamos a encontrar algo, no sé, que nos sí. oriente. Sí. Sí, cáncer, nuevas funciones, nuevas, pero bueno, eso también se puede encontrar con las técnicas de NGS.
Y yo creo que quizás también a veces aportan mucho más hacer un buen mapeo de hematoxilina y eosina tranquilamente, dedicarle silla a un caso, viendo hematoxilina y eosina, correlacionando la clínica, llamando al clínico, sabiendo la radiología, que haciendo técnicas demasiado sofisticadas que a veces aportan muy poco. Porque si, por ejemplo, si vemos el porcentaje de tumor mutation burden alto en sarcomas, de MSI alto, es un porcentaje menos del 1% en la mayoría. Entonces, Vale. ¿cuántos casos hay que testar con un tumor mutation burden para encontrar un caso que sea? Por lo Ujú. tanto, yo creo que sí, que a veces la integración de todos los hallazgos con los clínicos, con los biólogos moleculares, que la verdad que nosotros estamos súper contentos de trabajar en conjunto con ellos, con la evolución clínica del paciente puede aportar más que técnicas súper sofisticadas y no accesibles a todos los centros. Ujú. Tengo una Hay- duda para Reyes, pero hay otra en el chat. Más que nada, Reyes, ¿te encargas tanto de evaluar la NGS como el FISH? Sí. Ah, es que tela, bueno, está bien de cara a poder hacer bien el seguimiento y de realmente ver todas las sospechas, ¿no? Creo que Sí, yo creo que, a ver, está claro que técnicamente y analíticamente, por decirlo así, los resultados son muy distintos, lo que es la interpretación, ¿vale? Yo tengo que reconocer que estoy estudiando mucho para la parte más de NGS, sobre todo por el tema este de los parámetros de coberturas, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pero creo que una persona que analiza las fusiones también tiene que saber cómo se producen esas fusiones, ¿vale? total. Quiero Mm. decir, tienes que tener también un fondo, por lo menos, citogenético, porque eso te ayuda a comprender muchas veces cuando tú estás viendo un resultado en EGS en el que ves como diferentes transcritos, ¿no? Sabes como Mm. tres fusiones, ¿no? De la misma fusión, el mismo gen, pero como, bueno, pues tú sabes lo que significa eso, ¿no? Porque yo es como que lo visualizo. Ya, Ujú. Entonces, no, no, está bien. claro. Alguien pregunta también, Reyes, que cuál es el tiempo de respuesta habitual de la NGS y que cuántos casos suelen requerirse para hacerse. A ver, como he comentado antes, nosotros ahora mismo, con respecto a lo que es nosotros es que hacemos por separado lo que es panel somático de mutación, se hace con extracción de DNA y se hace separado a lo que serían los paneles de fusión, que lo hacemos con un input de RNA, ¿vale? Entonces, para lo que serían el RNA, requerimos, en principio te da igual hacer una muestra que 8, ¿vale? No es un hándicap. Lo que pasa es que más o menos nosotros tenemos establecido hacer o 4 u 8 a la semana, ¿vale? Si no hay más, si hay 4, pues hacemos 4 y si se pueden hacer 8, se hacen 8, ¿vale? Entonces, los tiempos de respuesta más o menos unos 15 días. ¿Y el tiempo de respuesta del FISH? Pregunto yo. Tres, Bueno, 3 días cuesta en hacerlo, el tercer día si corre mucha prisa ya se puede obtener el resultado, si no pues igual es al cuarto o el quinto, depende un poquito de lo que haya de volumen de trabajo con respecto a otras cosas, pero sí, súper poquito tiempo. muy Incluso bien. hemos adaptado en algunas ocasiones de, ay, es que esto es súper, pues hacer un protocolo un poquito más corto, ¿vale? Reduciendo el tiempo de hibridación. Mm. Ya. Muy bien. Sí, no, los Pues, tiempos, ¿no? De si tienes los truquillos de hibridación el fin de semana o si has probado tiempos cortos de hibridación porque hay un FISH rápido, ¿no? Del mismo día, si habéis probado, ¿no? Ondas centroméricas con 1 hora, 3 horas es suficiente. Las locus específicas, dependiendo del tamaño de la sonda, sí que son las que te requieren un poquito más de tiempo de hibridación. Entonces, yo de normal, lo estándar para mí es dejarlo overnight, ¿vale? Mm. Porque se quedan muy bien. Pero ya digo que si en alguna ocasión hay una cosa súper, pues bueno, pues hacemos ahí, lo intentamos reducir.
sí. Claro, yo he usado, lo que pasa que no en sarcomas, unas sondas que se llaman Surface de Agilent, que necesitan una hibridación muy corta, entonces en el mismo día Sí, se sí. tienen resultados muy buenos. Entonces, desconozco de si existen este tipo de protocolo en sarcomas, pero bueno, A muy ver, interesante. yo lo que creo es, yo ya te digo, no aquí, pero en otro sitio donde estaba sí que tenía algunos conjuntos, porque eran como kits de sondas que tenía, algunas eran locus específicas y con 1 hora de hibridación salían perfectas. Luego había otro que eran 3 horas. Pero bueno, yo en este caso creo que dada la importancia, claro, estamos hablando de un apoyo al diagnóstico y bueno, yo creo que si no es una cosa de decir súper urgente, yo prefiero ir sobre seguro y prefiero que hibriden bien y luego no tener, no tener problemas para interpretarlo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, si no hay más preguntas y comentarios, pues nada, darle las gracias a Reyes por la excelente exposición, gracias a Cristina y a Susana por la moderación, gracias a todos los ponentes por estar y por las preguntas. La próxima sesión será en noviembre. Nosotros tuvimos recientemente un workshop de imperas y se van a presentar casos que se presentaron ahí en el workshop para que toda la comunidad lo conozca y ya diremos la fecha y el día de la próxima sesión. Y nada, pues buenas tardes y espero que os haya sido útil. Gracias por la conexión. Espera, ¿hay alguien levantando la mano? Luis. Luis. Creo que estamos aplaudiendo. Perdón. Creo que estamos aplaudiendo la sesión. Vale, gracias. Isidro, quería decir una cosa, solo una cosita así muy breve, y era que, bueno, no me has puesto la última diapositiva, que era de agradecimiento. Ay, perdón. Ay, Pero no pasa nada. Solo sí. quiero decir, solo quiero nombrar a ti, por supuesto, Pero- estás más que nombrado, pero quería nombrar a algunas personas, sí, sí. como es mi compañero de FISH, ¿vale? Mi compañero el doctor Antonio Fernández Serra, a mi jefe, por supuesto, a José Antonio López Guerrero, porque la verdad es que nos facilita a todos muchísimo y nos empuja a hacer cosas nuevas y aprender todos los días. Quería nombrar a Julia Cruz, la patóloga, que junto contigo, Isidro, pues me enseñáis muchísimo de los sarcomas, que me gustan mucho porque tienen muchas translocaciones y entonces me encantan. Y quería nombrar también a otra persona que es al doctor Javier Lavernia, que el oncólogo que gracias a él formó parte del comité de sarcomas de aquí del hospital, el que de alguna manera me invitó a ir como representante de biología molecular y con el que pues he aprendido muchísimo y aprendo mucho y estoy súper agradecida. Qué bien. Disculpa, Reyes, es que ya la última diapositiva. Nada, no iba a decir Lo nada que siento, después lo siento. de los No, problemas gracias por técnicos. haberla, porque posiblemente sea de las diapositivas más importantes de todo lo que has Da presentado. igual, ya lo he dicho No así. por eso, sino por siempre el reconocer al comité multidisciplinar, yo creo que es importante el trabajo en equipo y que haya buena comunicación. Yo creo que si hay buena comunicación, quienes primero se benefician son los pacientes. Si no, ya es un poco más complicado. Entonces, pues gracias por acordarte y por todo lo que has nombrado. Nada, pues nos vemos en la próxima sesión y gracias por estar y buenas tardes a todos. Buenas Placer. tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós.